La vez pasada estábamos hablando de lo que es el virreinato peruano. ¿Está bien? La cuestión de la economía, ya, la cuestión de la creación del virreinato. Eso estábamos hablando, ¿no? Creación del virreinato, la cuestión económica, ¿no? Eso es lo que hicimos nosotros. ¿Está bien? Ya, no te vayas a olvidar de eso. Entonces, ahora lo que nos toca es una segunda parte del virreinato. Una segunda parte. Y de ahí la siguiente haremos ya una tercera parte. Vamos a aprender bien virreinato porque casi es una clásica que viene una pregunta sobre eso. Es una clásica. Entonces, ¿qué vamos a tener por acá? Mira por acá, pues. Virreinato peruano parte 2. Virreinato peruano parte 2. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la cuestión política. Se refiere a la cuestión política. ¿Qué cosa es eso? Las autoridades. ¿Por qué lo estoy haciendo separado? Porque a veces me confunden una autoridad económica de una autoridad política. ¿Me entiendes? Una económica y una política. La económica, ¿ok? Tiene que referirse a cuestión del comercio, de la minería, de la venta, compra, venta de algo. Política, netamente autoridades. Netamente autoridades. Pero si yo digo autoridades económicas, ahí ya entra la confusión. Pero miren, muchachos, si yo digo autoridad económica, por lógica ya hacia dónde se está yendo, pues. ¿Me entiendes? ¿Hacia dónde se está yendo? Entonces, eso es lo que debemos aclarar el día de hoy. A ver, vamos. ¿Qué tenemos acá? Vamos a tener la cuestión política. A ver. ¿Qué dice? Política. Primero debes saber qué son autoridades metropolitanas. Las autoridades metropolitanas son las que están en la metrópoli, las que están en España. Están allá, en la metrópoli, en España. Y tienen relación con nosotros. Tienen relación con nosotros. Es una autoridad metropolitana la que está asentada allá en España. ¿Entiendes? También se le llama autoridad central. Central. ¿Ya? ¿Quién está ahí, por ejemplo? ¿Quién está ahí? Está el rey. El rey. Y si a mí me preguntan sobre el rey, ¿qué me podrían decir? No creo que me pregunten esto de acá, ¿no? Máxima autoridad de España y sus colonias. Muy fácil. Máxima autoridad de España y sus colonias. Muy fácil. ¿Ok? El rey es eso, es la máxima autoridad. Pero además, durante casi los 300 años de dominación que tuvimos, los casi 300 años de dominación que tuvimos, ¿ok? Hubo qué cosa? Hubo dos dinastías que nos gobernaron. Uno, la dinastía Habsburgo. Dos, la dinastía Borbón. ¿Qué significa dinastía, profesor? O sea que son de determinadas familias. De determinadas familias. Los Habsburgo yo le puedo decir los Austrias. Los Borbones le puedo decir los Francias. ¿Por qué? Porque de ahí es su lugar de origen. De ahí es su lugar de origen, por si acaso. Ok, los Habsburgos son de Austria, los Borbones son de Francia, los Francias. ¿Está bien? Ok, entonces eso debemos tener en cuenta. Los Habsburgos de Austria, los Borbones de Francia. Listo. Ahora, ¿cómo se llaman los documentos que ellos tuvieron? Los documentos se llaman reales cédulas. Si a mí me ponen real cédula, eso corresponde, es un documento ligado al rey. Es un documento ligado al rey. Real cédula. Documento relacionado al rey. Así es, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, eso también es algo que debemos aclarar. Listo, listo. Y en el cuadrito, ¿qué vemos? En el cuadrito lo que vemos es quiénes son estos reyes representantes de ambas dinastías. Por ejemplo, los Habsburgo, Casa Austria, los Austrias, gobernaron España en el siglo XVI y XVII. De todos esos reyes,
¿A quién? ¿A quién te voy a, o sea, a quién me voy a referir? ¿De quién te puedo preguntar? Mira, ¿quién es el, escúchame bien, quién es el primer rey Habsburgo de España? Carlos I, que es el mismo Carlos V que es el que creó el virreinato del Perú. ¿Está bien? Que creó el virreinato del Perú. Carlos I, que es Carlos V, creador del virreinato del Perú, el que dio las nuevas leyes de Indias. Él es. Listo. Después me voy a ir de frente a Carlos II. De frente a Carlos II. ¿Qué me vas a decir de Carlos II? Es el último rey Habsburgo. Es el último rey Habsburgo. Y la pregunta cae de madura, profe. Si es el último rey Habsburgo, o sea, su dinastía ya no continuó. No, ya no continuó. Y para que no continúe su dinastía, ¿qué pasó? ¿Alguien me puede responder qué pasó para que no continúe la dinastía de un rey? ¿Alguien me puede responder qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Por lógica nada más, por lógica. Sí, puede morir, Majo. Exacto, puede morir Mixi. Pero lo que pasa es que, ya, normal, pero ¿qué pasó para que no continúe su dinastía? Ajá, así es Samuel, correcto. No tuvo herederos, no tuvo sucesor. Así es Diana, así es. ¿Me entiendes? No tuvo herederos, no tuvo sucesor. ¿Me entiendes? No tuvo hijos. Por lo tanto, si no tienes hijos, no tienes heredero. Si no tienes heredero, no hay sucesor a la corona. Si no hay sucesor, hay otras dinastías que van a comenzar a pelearse por eso. Así es. Y las dinastías europeas comenzaron a pelearse por el trono en España. Una y otra querían pelearse. Hasta que los Borbones ganaron esas guerras dinásticas. Ganaron los Borbones y los Borbones entraron. Así es. Profe, ¿y por qué no tuvo descendencia? ¿Por qué no tuvo descendencia? Mira por acá. Mira por acá. Él es Carlos II. Él es Carlos II. ¿Qué puedes notar de él? ¿Alguna característica? ¿Algo que puedas notar de este personaje Carlos II que le hacían llamar el hechizado? El hechizado le decían. Carlos II, el hechizado. ¿Qué dices? Correcto, así es. Tenía una condición diferente. Una condición diferente, sí. No, claro, Samuel, eso de los reyes es normal. Apariencia de mujer, normal. ¿Me entiendes? Eso no debe ser normal. ¿No? Utilizaban lo que ahora comúnmente se conoce como medias panty. Bueno, eso utilizaban ellos. Normal. Pero la cuestión está que él era especial. ¿No? Tenía síndrome de Down. Y en este caso, esa condición no le permitía tener descendencia. Y al no permitirle tener descendencia, no había heredero. Y como no había heredero, entonces no hay sucesor. Punto. Ya está. Eso pasó con Carlitos II. ¿Ok? Guerras dinásticas. Las guerras, ¿quiénes lo ganaron? Los Borbones. Señores, los Borbones de Francia. Entran al poder. Ahora, la pregunta cae de madura también. Si entran los Borbones, toda persona, toda autoridad que entra nuevecita, ¿qué dice? Escobita nueva barre bien, ¿sí o no? Entras con tus cosas, ¿sí o no? Haces tus cambios, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman tus cambios? Reforma. ¿De qué dinastía eres? Borbón. ¿Cómo se llaman tus reformas? Reformas borbónicas. Punto. Ya está. ¿Quién es el primer Borbón? El primer Borbón, Felipe V. ¿Quién es el Borbón que nos interesa? Carlos III. El que aplicó las reformas borbónicas en América. Ambas han sido preguntas de examen de admisión. ¿Eh? ¿No? ¿Con quién se inició las reformas borbónicas en España? Felipe V. ¿Quién de los siguientes reyes desarrolló las reformas borbónicas en América? Carlos III. Carlos III. En América, Carlos III. En España, Felipe V. Así es. Por si acaso. ¿Ya?
Listo. Todo eso debemos saber del rey. Todo eso debemos saber del rey. Ahora, tú ves reyes, así como el que ves ahí a la derecha, sobrios, sin mucha parafernalia. Ese es un Austria. Ese es un Habsburgo. Si tú ves reyes que ya utilizan pelucas, que tienen más parafernalia, más cosas, lo más probable, mayor probabilidad es que sea Borbón. Los Francias gustaban de ello. Los Austrias eran más sobrios. Así es. Otra cosa más. Segunda autoridad metropolitana. De carácter político. Estamos dentro de lo político nada más. El Consejo de Indias. El Consejo de Indias. El Consejo de Indias. Ese Consejo de Indias tiene lo siguiente. Era la más alta autoridad en la América española después del rey. Después del rey. Asesoraban al rey en el gobierno de sus colonias. Asesoraban al rey en el gobierno de sus colonias. O sea, si el rey requería una asesoría en el ámbito político, ahí está el Consejo de Indias. Le sugiere quién podría ser autoridad en el virreinato, quién podría ser el próximo virrey. Le sugiere, pero el rey decide. El rey decide. ¿Me entiendes? El Consejo de Indias se encarga de todo, de todo lo relacionado a lo político colonial, a lo político de las Indias. Todo. Pero tiene que tener todo listo para que el rey, plum, tome la última decisión. Tome la última decisión, porque el rey es el que manda. El rey es el que manda. Así es. Por si acaso. ¿Cómo controlaba las autoridades el Consejo de Indias? Por ejemplo, mecanismos de control. ¿Qué realizaban las visitas? Las visitas. Ahí está. ¿Para qué eran las visitas? Las visitas significaban que te mandaban a los visitadores. ¿Quiénes eran los visitadores? Eran los supervisores virreinales. O sea, el rey mandaba a alguien a recorrer todo el territorio para poder verificar si es que se está cumpliendo su palabra. ¿Me entiendes? Visitador. El visitador más famoso es José Antonio de Areche. Visitador Areche. Es el más famoso. El visitador Areche, el que estuvo presente en la ejecución de Túpac Amaru. ¿Entiendes? Él es el más famoso de todos. Ya, él es el más famoso de todos. Ya, las visitas, los visitadores. ¿Ok? Entonces, a ver, Maju, ¿cómo se llama ese visitador? Era José. Lo que voy a decir, creo que no. José Antonio de Areche. Ahí está. El visitador Areche. Areche. Así de esa manera. ¿Ok? Es el más famoso de todos. Y otra cosa que realiza, o sea, profe, en conclusión, las visitas son supervisiones. Correcto. Supervisiones que manda hacer el Consejo de Indias a América. Listo. Y juicios de residencia. Es algo que se quiere implantar, o bueno, se quería implantar en nuestras autoridades. El juicio de residencia. ¿Cómo es eso, profe? El juicio de residencia es cuando tú, que has sido virrey, tú, que has sido autoridad, en cualquier momento te puedes ir. Entonces, lo que buscan es hacer lo siguiente. Tú no te puedes ir del territorio donde tú eras autoridad hasta que termine tu juicio de residencia. Van a evaluar qué hiciste. Van a evaluar todas las actividades, todo tu gobierno. ¿Quién lo va a evaluar? El Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias, cuando termine el juicio de residencia, recién te dará el permiso para que tú puedas, tal vez, seguir asesorando al rey, ser autoridad en otro lado, o tal vez nunca más te aparezcas dentro de la estructura política. Eso es lo que va a pasar. ¿Está bien? Entonces, ese es el juicio de residencia. Es como decir, ¿no? Es como decir, hacer una evaluación de tu gobierno. Y se llama de residencia porque tú no te puedes mover del lugar donde tú eras autoridad hasta que no termine esa evaluación. Así es, garantiza que no se vaya, que no se fugue, ¿sí?
garantizas eso. Ya está, listo. Ah, ¿por qué era famoso el visitador Areche? Era famoso porque recién en el siglo XVIII fue famoso. Porque él es el que estuvo presente en la ejecución de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. El visitador Areche es el que vino desde España para verificar qué era lo que había pasado con esta rebelión. Y cuando lo tuvo capturado, fue el que ordenó su ejecución macabra, con los caballos, con el descuartizamiento y todo lo demás. Visitador Areche. Bien, ya están las dos autoridades, el rey y el Consejo de Indias. Ahí está. Son dos autoridades metropolitanas. Si me preguntaran, ¿qué otra autoridad metropolitana hay de carácter económico? Eso sí, de carácter económico. Eso sí, de carácter económico. Eso sí. ¿Ya? De carácter económico. ¿Cómo cuál? La casa de contratación. Profe, pero, o sea, ese es económico. Correcto, económico estoy diciendo. Pero es metropolitana. ¿Por qué es metropolitana? Porque está en la metrópoli, está en España. Ah, profe, usted es vivo. De repente me puede preguntar cuáles son las autoridades metropolitanas y entonces no serían solamente estas dos, serían tres, correcto. El rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. ¿Por qué? Porque las tres son metropolitanas porque están en la metrópoli, España. Correcto. Y si te digo autoridades metropolitanas políticas, son las que estás viendo en la diapositiva. ¿Me entiendes? Y si me dices metropolitana económica, solamente la Casa de Contratación. Nada más. Así de simple. Entonces eso tendríamos que tener en cuenta, por si acaso. ¿Está bien? Listo, ya está. Esa es la primera parte. Vamos con lo siguiente. ¿Qué dice acá? Dice, ¿no? Autoridades locales. Autoridades locales. Locales. A ver, ¿qué me dicen las autoridades locales? Dice lo siguiente. A ver, mira. A ver, autoridades locales. El virrey. O sea, locales quiere decir que están acá. Quiere decir que están acá. Acá, en esta tierra, acá. ¿Quién es el primero? El virrey. Representante directo del rey. No creo que me pregunten eso. Propuesto por el Consejo de Indias, pero designado por el rey. No creo que me pregunten eso. Muy fácil, ¿no? ¿Quién lo propone? El Consejo de Indias, hace rato me ha dicho. ¿Y quién lo escoge? El rey. No creo que me pregunten eso. Ahora, ¿qué sí me pueden preguntar? Mira, ve. El pliego de mortaja. ¿Qué cosa es eso de pliego de mortaja, profesor? Es un documento donde el virrey que acaba de terminar su mandato puede sugerir quién es su sucesor. Puede sugerir quién es su sucesor. Sugerir. Nada más. O sea, él tiene la libertad de pensar quién podría seguir con el trabajo que él ya estaba realizando. Es como que tienes algo alguien de confianza, ¿no? Y que tus obras quieres que sigas por el bien de España, entonces ahí lo propones. Al final eso llega al Consejo de Indias y el Consejo de Indias lo evalúa y el Consejo de Indias le pone el abanico de posibilidades al rey y el rey toma la decisión al final. Pero sigue todo ese proceso, o sea, te dan esa apertura para que tú sugieras quién. Pliego de mortaja. Y las memorias creo que no hay problema, ¿no? Memoria, síntesis de la gestión de su predecesor. O sea, simplemente es un resumen de la obra de su antecesor, nada más. Ahí creo que no hay problema, ¿no? Memoria. O sea, es un resumen de lo que hiciste, nada más. Es como una evaluación hecha hacia el gobierno anterior. Es como, por ejemplo, ¿no? Tú un día te has puesto a pensar ahorita que eres adolescente, algunas cosillas que hacías de niño, y dices, wow, ¿cómo me puede hacer eso? Qué vergüenza. Qué vergüenza. No, mejor borra esa foto, borra ese video. No. Esa es parte de tu memoria. ¿Me entiendes? Peor cuando dices todavía, su macho, esa actitud todavía la sigo teniendo siendo adolescente. Bueno, pero ¿qué se va a hacer? Entonces, son memorias, es la evaluación de todo ello. ¿Listo? ¿Qué más me podrían preguntar? Lo siguiente.
¿Cuántos virreyes tuvimos? 40. En los 300 años de dominación, 40 virreyes. ¿Cuánto gobernaba cada virrey? Lo que se le ocurría al rey o al Consejo de Indias. Okay, no había que 5 años, no, derecho a reelección, no. Lo que quería el Consejo de Indias y el rey. Te podían dejar meses o te podían dejar 20 años. Punto. Así es. 40 virreyes en los casi 300 años de dominación. Ahora, ¿quiénes son los principales virreyes? Mira por acá. Lo que te voy a preguntar, ¿eh? Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú, nunca pudo gobernar. Primer virrey del Perú y nunca pudo gobernar. Pero es el primer virrey, ¿no? Nadie le quita eso. José de la Serna, último virrey del Perú. Es el que firma la capitulación de Ayacucho. Es el que firma la capitulación de Ayacucho. Ok. Virrey Francisco de Toledo, el organizador del virreinato. El estructurador del virreinato. El virreinato realmente comienza con Francisco de Toledo. Antes era caos, antes era desorden. Con Francisco de Toledo todo se estructura. Trajo el Tribunal de la Inquisición, creó las reducciones o pueblos de indios, estableció la mita minera, la mita obrajera, realizó los repartos mercantiles, hizo visitas. ¿Qué? ¿Como los visitadores, profe? Sí, pero sus propias visitas, donde ordenó que varios cronistas se vayan caminando por todo el Tahuantinsuyo con la finalidad de escuchar, escribir sobre la historia inca. ¿Para qué? Para poder saber. Y de acuerdo a esa sapiencia, poder tomar decisiones. Buena idea. Buena idea, porque tú puedes tomar decisiones que pueden afectar a los demás, pero si tú conoces la realidad, tomas decisiones de acuerdo a esa realidad, ¿sí o no? Punto. Ok. O sea, yo no voy a ser tan tontito de agarrar y qué cosa. Como el examen de admisión comienza con verbal, comienzo con las tremendas lecturas que hay. Y cuando ya pasó una hora, he respondido solamente 15 preguntas. Tengo que ser, ¿qué cosa? Más inteligente e ir a otros lados. No necesariamente un examen lo tengo que hacer por el inicio. Eso me ahorra tiempo. ¿Entiendes? Me evita desesperación. Porque cuando veas, ya pasó una hora y solamente 15 preguntas, no, pues. En cambio, si vas por los cursos alternos, vas a ver qué cosa. Ah, ya tengo 30 preguntas, 40 preguntas en una hora y media. Ya estoy bien, pues. De ahí paso a las otras. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas. Toledo hizo el conocimiento de toda esta tierra y de acuerdo a eso tomó decisiones. Punto. Es el hombre que organizó el virreinato. Virrey Manuel Amadi Juniet, el virrey afrancesado. El virrey afrancesado. El virrey que construyó la Plaza de Hacho, la Alameda de los Descalzos. ¿Ok? El Paseo de Aguas. Que expulsó a los jesuitas cuando dieron las reformas borbónicas. Que se enamoró perdidamente de la famosa Micaela Villegas. Él era afrancesado. Perricholi. Perricholi. La Perricholi. ¿Me entiendes? Si vuestra merced desea enamorarme, lo veo muy difícil. Sería como poner la luna a mis pies. Ahí está la inteligencia del virrey que construyó el Paseo de Aguas, ¿sí o no? Ese estanque. Y que donde la llevó una tarde casi noche y donde le hizo ver el reflejo de la luna a sus pies. Tenía la luna a sus pies. Él cumplió su palabra, ella cumplió su palabra. Fueron grandes amantes de la época virreinal. Manuel Amadi Juniet. ¿Ok? El virrey fidelista, fiel a la corona española, Fernando de Abascal, el que quiso detener la independencia. El virrey fidelista quiso detener la independencia. Esos serían los virreyes más reconocidos. Esos serían los virreyes más reconocidos. Luego viene, ¿qué cosa? Luego viene la Real Audiencia. Acá en la Real Audiencia te dice varias cosas, ¿ya? Pero yo te voy a decir una cosa en la cual lo identificas rápidamente. Máximo Tribunal de Justicia en la colonia. Punto. Máximo Tribunal de Justicia en la colonia. Punto. Ahora, si a esa definición yo le aumento una palabra, cambia la respuesta. Repito, Real Audiencia,
máximo tribunal de justicia en la colonia. Si yo le aumento máximo tribunal de justicia económica en la colonia, ya no es Real Audiencia, tribunal del consulado. Ten mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, profe, Real Audiencia, máximo tribunal de justicia en la colonia. Punto. ¿Cuándo se creó? Con las nuevas leyes de Indias de 1542, o sea, en el mismo tiempo del virreinato. ¿Qué función cumple? Mira, si no está el virrey por cualquier motivo, viajó, enfermó, murió, algo pasó, algo ocurrió, la Real Audiencia asume. La Real Audiencia asume. Si no está el virrey por cualquier motivo. No está el virrey, ¿no? Dice, por eso dice acá, tiene función política, ¿no? Asumir el gobierno por ausencia o incapacidad, muerte del virrey. Ausencia del virrey. Así es, de esa manera es, por si acaso. ¿Ya? ¿Está bien? Listo, eso es lo que vamos a tener. Eso es lo que vamos a tener, por si acaso. Ahora, ¿quién lo integra? Un presidente, oidores y un fiscal. Si a mí me preguntan, ¿quién conforma principalmente la Real Audiencia? Señores, oidores. La Real Audiencia, oidores. ¿Quiénes son los oidores? Los jueces. ¿Tiene un presidente? Sí, tiene un presidente. ¿Quién es el presidente de la Real Audiencia? El virrey. Con voz, sin voto. Con voz, sin voto. Puede hablar, puede discutir, puede participar, puede comentar, pero no puede tomar decisión. No puede votar. Todo el voto queda en la Real Audiencia. ¿Ok? Oidores, jueces. Y un fiscal que es el que acusa, básicamente. Eso es lo que tenemos con la Real Audiencia. La Real Audiencia o simplemente la audiencia, por si acaso, no necesariamente tiene que ser real. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Sigamos acá entonces. Virrey, Real Audiencia. ¿Quién más? Por acá. Antes de hablar del corregidor. Había otra institución importante. Otra. Sí. Otra institución importante. ¿Cuál era la otra institución importante? Era las capitanías generales. No están acá. No están acá. Las capitanías generales. Si se llaman capitanías generales, ¿a cargo de quién están? De un capitán general. Capitanía general, capitán general. ¿Y dónde pondrías un capitán general? ¿Dónde pondrías? ¿Es una autoridad de tipo qué cosa? Militar, ¿sí o no? ¿Dónde colocaría una autoridad de tipo militar? Lo colocaría en lugares donde constantemente hay levantamientos, sublevaciones, rebeliones. Eso haría. Constantemente rebeliones, sublevaciones. ¿Y ese lugar cuál es, profesor? Chile y Venezuela. Chile y Venezuela. Ahí lo haría. Chile y Venezuela. Ahí había capitanías generales. En Chile y en Venezuela, porque en esos dos lugares había constantemente levantamiento, sublevación de los nativos. Y si yo coloco ahí un virrey, me lo pueden matar. Por eso yo coloco un capitán general. ¿Y cómo se llama? Capitanías generales. ¿Dónde había capitanías generales? Cuba, Venezuela. ¿Relacionadas con América del Sur? Cuba, Venezuela. Por si acaso. ¿Ya? Chile, Venezuela, discúlpeme. ¿Por qué dije Cuba? Porque había otras capitanías generales, por si acaso también. La de Cuba también. Ya, la de Cuba también era. Pero en América del Sur, Chile, Venezuela. Punto. Chile, Venezuela. Capitanías generales. Ahora sí. ¿Las audiencias en qué se dividen? Las audiencias se dividen en corregimientos. ¿No? Es como decirte, las regiones se dividen en provincias, las provincias en distritos. Ya. Las audiencias se dividen en corregimientos. ¿Quién está a cargo del corregimiento? El corregidor. El más abusivo de la colonia. El más odiado de la colonia. ¿Ok? El corregidor, señores. ¿Por qué era odiado? Organizaba la mita para que los indios vayan a trabajar. Organizaba el cobro del tributo indígena, que tenía que pagar el indígena por ser indígena simplemente, vasallo del rey. Y hacía los repartos de mercancías, la venta obligatoria de productos por parte del corregidor hacia el indígena. Le vendía baratijas, chucherías, cosas que no le servían. Le vendía guantes, le vendía vasos, loza, le vendía cosas que no le servían. Repartos mercantiles, repartos de mercancías, venta de productos obligatoria. Así es.
¿Y sabes quién lo apoyaba? El cacique. El cacique era un noble indígena que ayudaba al corregidor, porque el cacique tenía mejor condición social. Ahorita llegamos al cacique. Pero el corregidor era ayudado por el cacique. El corregidor es el más odiado de la colonia. El corregidor organizaba la mita, cobra el tributo y hacía los repartos mercantiles o venta obligatoria de productos. Así es, por si acaso. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Entonces, a cargo de un corregidor. Ya está. ¿Quién le sigue? Mira, escúchame bien esto. El corregidor funciona hasta el siglo XVIII y en el siglo XVIII lo cambian. ¿Lo cambian por qué? Por las intendencias. Las intendencias. ¿Qué fueron las intendencias? Reemplazaron a los corregimientos. Simplemente eso. Cuando se estableció, ¿qué cosa? Las reformas borbónicas. ¿Para qué? Para acabar con el abuso sobre los indígenas. ¿Acabó el abuso? La verdad que no. Pero se disimuló mejor. ¿Por qué se disimuló mejor, profe? De 78 corregimientos pasamos a 8 intendencias. A 8 intendencias. Pero todo fue con las reformas borbónicas, y las reformas borbónicas son en el siglo XVIII. Siglo XVIII. ¿Cuáles fueron las intendencias que se crearon? Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Cusco, Huancavelica, Arequipa y luego la de Puno. Esas son las intendencias. Pero creadas recién con las reformas borbónicas. Antes de ello no. O sea, profe, cuando eliminaron los corregimientos, crearon las intendencias. Correcto. 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 Siguiente, profe. Cabildos. Es la única autoridad que existe hasta la actualidad desde la época virreinal. Los cabildos. ¿Cómo se llaman? Cabildos o ayuntamientos. ¿Qué cosas son? Son órganos de gobierno local. En una sola palabra, actuales municipalidades. Los municipios, las municipalidades. O sea, si a mí me preguntan, ¿cuál es la única autoridad de la época virreinal que perdura hasta la actualidad? Ese es el cabildo. ¿Con qué sería comparable? Con las actuales municipalidades. Con las actuales municipalidades. Así es, con las actuales municipalidades. ¿Está bien? Eso es por si acaso. Listo, ya está. Eso es lo que vamos a tener. A ver. Cada ciudad fundada contaba con alcalde y regidores. Alcalde y regidores. Cargos que fueron ocupados poco a poco por criollos. Lo que tienes que saber acá, que son órganos de gobierno local, alcalde y regidores. Eso me tienes que saber. ¿Está bien? Listo, ya está ya. Punto. Eso es lo que hay. Son las únicas autoridades que perduran hasta la actualidad. Y en la última parte de la estructura colonial, ahí vamos a tener al cacique. El cacique. Es el ex curaca. Intermediarios entre la administración colonial y la población andina. Son los intermediarios. Son los intermediarios entre la administración colonial, ¿ya? La administración colonial y la población andina. Así es, por si acaso. ¿Ok? Entonces, eso debes tener en cuenta, por si acaso. Eso te debes tener en cuenta. ¿Bien? ¿Listo? Ahora. Colaboraban con los corregidores. De hecho, pues ayudaban al corregidor en el cobro del tributo. Así es. Así es. Colaboraban con los corregidores. Profe, ¿por qué los caciques siendo indígenas colaboraban con los corregidores? Porque el cacique tenía mejores condiciones que cualquiera. Pues. El cacique podía estudiar. Había colegios para caciques. Eran estudiosos. Como Tupac Amaru. Tupac Amaru hizo eso. Tupac Amaru sabía castellano, quechua, aymara y latín. Era arriero, tenía su propio negocio y ayudaba a los corregidores. Así es, porque no se metían con él, porque, él era respetado como noble, era respetado, hasta que sus condiciones cambiaron.
Y cuando sus condiciones cambiaron, él también cambió, pues. Él también cambió. Así es, él también cambió. Por eso dice acá, colaboraban con los corregidores, cobro del tributo y en el reclutamiento de la mano de obra. Ya está. Ese es el cacique, por si acaso. Y alguien más que de repente no está acá, pero debemos conocerlo. Que a veces en algunos lugares existe. Vamos por acá, mira. ¿Cómo se llama, profesor? Se llama, acá lo voy a poner. Yok. El que lleva su vara. Barayok. Ahí está. ¿Quién es el Barayok? Escúchame. El Barayok es el gobernador de un pueblo de indios o reducción. Reducción o pueblo de indios. Ese es. Pueblo de indios o reducción, reducción o pueblo de indios. Barayok. ¿Ya? Por encima de él está justamente ya el cacique. Por si acaso. ¿Saben? Listo, ya está entonces. Barayok, gobernador de una reducción o pueblo de indios. Profe, entonces ¿por qué no se le menciona? Porque a veces algunos pueblos o reducciones no tenían Barayok. Y entonces quien asumía como autoridad era el cacique. Por eso el cacique podía ser cacique de 2, 3, 4 pueblos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Túpac Amaru II era cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. 3 pueblos. Y cada uno de esos pueblos tenía su Barayok. ¿Me entiendes? Cada uno de esos pueblos tenía su Barayok. Entonces Barayok es el gobernador de una reducción o pueblo de indios. ¿Cómo también lo voy a encontrar? Alcalde de indios. Alcalde de indios. Los pueblos indios, los pueblos indígenas se llaman reducciones, no te olvides. Reducciones. ¿Está bien? Y eso es lo que tenemos en la estructura política colonial.